Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mis padres manipuladores intentaron chantajearme con mi consola. Su plan explotó en sus caras. Ahora enfrentan cargos legales y mis hermanos me ven como un héroe. Tengo 20 años y me fui de casa de mis progenitores a los 18 porque la situación era insoportable. Las razones son las típicas. Eran unos déspotas, favorecían a mis hermanos menores, me usaban como niñera gratuita y tenían la mentalidad de «lo mío es mío» y «lo tuyo también es mío», entre otras sandeces. Al irme, mi padre me espetó que no dejara que la puerta me golpeara al salir y que no volviera. Conseguí el apartamento más pequeño y económico que pude encontrar y he mantenido el mismo empleo a tiempo completo durante 2 años. Mis progenitores no aguantaron ni un mes antes de llamarme suplicando que volviera, porque sin mí, alguien más tenía que cuidar a mis hermanos. Me negué porque por fin tenía tiempo para mí. Mi padre terminó llamándome y exigiéndome que volviera a casa y les pagara alquiler porque la familia es más importante que mi independencia. Le dije que mi vida también importa y que por una vez estoy viviendo por mí mismo. Básicamente respondió, veamos cuánto dura sin nosotros, y no hablamos durante meses. No sé qué esperaba. Me las arreglé bastante bien por mi cuenta. Mi familia pareció aceptar lentamente que no iba a volver arrastrándome, y con el tiempo parecimos arreglar las cosas. Pude ver que les costaba asimilar que ahora las cosas eran en mis términos y no en los suyos. Me rogaron que cuidara a mis hermanos menores de vez en cuando, aunque los 2 más cercanos a mi edad ya están en plena adolescencia. Pero mis progenitores no quieren cargarles con demasiada responsabilidad de cuidar a los pequeños, lo cual es hipócrita, considerando cómo me trataron a mí. Y sí, los he confrontado por eso. Respondieron con manipulaciones y más meses de silencio, y de nuevo fueron ellos quienes volvieron a pedirme ayuda. Hace poco me compré una Nintendo Switch de segunda mano, aunque solo podía permitirme un juego por el momento. Mario Kart. Lo conseguí en un pack con la consola a buen precio. Mi madre vino un sábado y me pidió que cuidara a mis 2 hermanos menores por un rato. Básicamente los empujó por la puerta y salió corriendo. Me quedé atrapado con esos 2 revoltosos todo el día en mi diminuto apartamento. Mi madre no volvió hasta pasadas las 9 de la noche, y eso porque la llamé y la obligué a venir a recogerlos. No le hizo ninguna gracia que le cortara su tiempo de diversión. Le dije que a menos que quisiera pagarme, no iba a cuidar a mis hermanos todo el día nunca más, y que la próxima vez ni siquiera abriría la puerta, y llamaría a la policía si simplemente los dejaba fuera. A la mañana siguiente, me di cuenta de que no encontraba mi Switch por ninguna parte. Llamé a mis progenitores, y como sospechaba, uno de mis hermanos se la había llevado. Dije que iba a ir a buscarla de inmediato, pero mi madre dijo que podía esperar porque mi hermano pequeño estaba jugando con ella y no tenía corazón para quitársela. Le dije que la habían cogido sin mi permiso y que la recuperaría. Monté en mi bicicleta y fui allí lo más rápido que pude. Cuando llegué, mi hermano estaba lloriqueando porque la batería de la Switch se había agotado y no tenía el cargador. Les dije que me la devolvieran, pero mi padre la cogió y dijo que la recuperaría cuando estuviera de acuerdo en empezar a ayudar más con mis hermanos. Le dije que si quería jugar así, esto involucraría a la policía. Y no estaba fanfarroneando. Se mantuvo en sus 13 e insistió en que no lo haría, hasta que saqué mi teléfono y empecé a marcar. Mi madre gritó, «¡Espera!», y rápidamente le quitó mi Switch a mi padre. Al teléfono, mi madre exigió que me la devolviera a mí en lugar de a ella, pero dijo que no merecía la pena que llamaran a la policía. Antes de irme, les dije que si esto volvía a ocurrir, llamaría primero a la policía, y que si tanto querían una Switch para mis hermanos, podían conseguir la suya propia. Mi padre vociferó que no podía faltarle al respeto de esa manera, y yo le contesté que, aunque soy adulto, él nunca se ha molestado en mostrarme ni una pizca de respeto a mí, y que ya había tenido suficiente. Entonces, salí con él gritándome que volviera y lo enfrentara. Ahora mismo hemos vuelto al silencio por su parte. Mi madre me envió un mensaje una vez suplicándome que siguiera cuidando a mis hermanos. Le dije que si tanto quería que cuidara a los niños, podía pagarme, y que solo aceptaría el dinero por adelantado, porque ya no lo haré gratis,
especialmente después de que me robaran y trataran de impedir que recuperara mi propiedad. Ellos no me poseen. Soy un adulto con mi propio espacio y mi propia vida, y pueden acostumbrarse a ello o perderse. Ha pasado más de una semana desde esa conversación por mensaje de texto, y ninguno de ellos ha vuelto a hablarme aún, lo cual está bien. Pueden lidiar con sus propios problemas. Actualización 1. Vaya, no puedo creer que me olvidara de esta cuenta durante casi un año, pero estaba viendo videos de Reddit en línea y vi mi publicación original por casualidad. Me di cuenta de que había olvidado por completo hacer una actualización, así que he vuelto para darla. Habrá menciones de policía y algunas confrontaciones leves hacia el final. No sé si eso califica como una advertencia de spoiler, pero pensé en mencionarlo. Como algunos saben, anteriormente publiqué sobre mis progenitores que se negaban a devolverme mi Nintendo Switch cuando uno de mis hermanos la tomó sin permiso. Muchos comentaristas tenían mucho que decir sobre las cosas que mis progenitores estaban haciendo y sugirieron que simplemente llamara a la policía o a servicios de protección infantil si mis progenitores alguna vez dejaban a mis hermanos menores en mi puerta sin preguntar de nuevo. Bueno, esperé y esperé, pero no hubo contacto entre nosotros durante aproximadamente 3 meses, desde la última vez que mi madre llamó y me negué a cuidar a mis hermanos sin que me pagaran. Entonces, finalmente llegó. Mis progenitores me llamaron de repente queriendo que cuidara a los niños, y actuaron como si el incidente anterior con la Switch nunca hubiera sucedido. Les dije que no iba a cuidar a los niños a menos que me pagaran, y tendría que ser un día que tuviera libre en el trabajo. Mi horario también se había cambiado, así que ya no tenía los sábados libres. De hecho, le pedí eso a mi jefe, ya que los sábados eran los días en que más me pedían que cuidara a los niños. Además, tomar un turno extra era mejor para mí económicamente. Mi padre se enfureció como de costumbre y dijo que necesitaba madurar y ayudar, así que le señalé que él necesita dejar de actuar como si tuviera control sobre mí y que técnicamente estoy madurando para mí y mi propia vida, como siempre dijo que hizo a mi edad. Sin embargo, él siempre trabajaba los sábados y me daba muchas de sus responsabilidades, así que podía irse al cuerno según mi punto de vista. Empezó a gritar violentamente por teléfono y mi madre se lo quitó. Dije que solo podía cuidar a los niños los domingos porque era mi único día libre, y solo lo haría si me pagaban $30 e incluían almuerzos, cena y refrigerios para mis hermanos, porque no iba a desperdiciar mi dinero proporcionando comida para ellos. Ese no es mi trabajo. Y si me quitaban algo, como cuando me robaron la Switch la última vez, llamaría a la policía para recuperarlo. Guardé el recibo cuando lo compré y documenté los números de serie para no tener ningún problema, para demostrar a la policía que es mío. Mi madre entró en modo maleducado y comenzó a soltar improperios como un marinero que acaba de romperse un diente. La dejé despotricar mientras prácticamente ignoraba el teléfono, hasta que se dio cuenta de que no estaba respondiendo y comenzó a exigir que dijera algo. Así que dije que ella y papá tienen mis condiciones, solo los domingos, con comida y $30, o pueden irse al cuerno. Hubo un momento de silencio en la línea, y luego mi madre volvió a atacarme y dijo que mis hermanos menores, que tienen 14 y 15 años, tenían que ayudar porque yo ya no ayudaba y necesitaban un descanso. Me reí y dije, ¿ustedes me daban descansos? Nunca. Mi madre trató de decir que era diferente porque yo era el hijo mayor. Dije que no era diferente. Me convirtieron en un padre sustituto y perdí gran parte de mi infancia por eso. Ahora estoy viviendo mi propia vida sin ellos. Y son hipócritas por actuar como si yo debiera asumir la responsabilidad nuevamente, cuando ya no vivo allí y tienen a 2 adolescentes en casa que pueden hacer todo lo que solía hacer. Mi madre cambió al modo víctima y comenzó a decir que mis hermanos adolescentes se estaban rebelando y no los escuchaban. Dije que sus quejas no eran mi problema y que tienen que encontrar cuidado infantil alternativo porque estoy demasiado ocupado viviendo mi vida. Mi padre volvió al teléfono y comenzó a gritarme más. Simplemente me reí de él y le dije que solo estaba hablando sin decir realmente nada. Mi madre volvió a tomar el teléfono y me rogó una vez más. Reiteré que solo los domingos, con comida y $30,
y que no dudaría en llamar a la policía si se hacían amenazas o si me robaban algo. Escuché a mis progenitores empezar a gritarse el uno al otro sobre qué hacer, así que dije que podían resolverlo y volver a hablar conmigo más tarde. Luego colgué. Volvió el silencio por un tiempo. Luego, una mañana de sábado, unas semanas después, me estaba preparando para trabajar cuando hubo un golpe repentino, fuerte y rápido en mi puerta. De esos en los que sabes que lo hacen con las dos manos. Mi madre ha hecho eso durante años, como su marca registrada, para que supiera que estaba allí. Y sé que conozco muy bien el sonido. El golpe fue seguido por lo que sonaba como alguien corriendo ruidosamente por el pasillo. Escuché a mis dos hermanos menores discutiendo entre ellos y golpeando la puerta. Mi madre los dejó fuera de la puerta y se fue corriendo. Pero debido a todas las advertencias que recibí en mi última publicación, tenía un plan simple para esto. Simplemente abrí mi ventana, salí y me alejé. Mi apartamento está en la planta baja al final del edificio y puedo salir fácilmente por la ventana que tengo allí simplemente sacando el vidrio. Ya le había avisado a una de mis vecinas que vive unas puertas más abajo. Es una dulce anciana a la que le gustan los niños, y le conté sobre la situación. Ella ha sabido sobre mi situación con mis progenitores narcisistas durante un tiempo, y llamó a la policía para decirles que había 2 niños abandonados en el pasillo después de que la madre golpeara una puerta y se fuera. Como era de esperar, la policía vino y recogió a mis hermanos. Mis progenitores me llamaron más tarde y estaban furiosos. Fingí no tener ni idea y les pregunté de qué estaban tan molestos. Mi madre admitió completamente que dejó a mis 2 hermanos menores en mi puerta para que los cuidara y se fue corriendo. Pregunté si los había dejado allí sin que nadie abriera la puerta, porque yo ya estaba fuera, ya que tenía que trabajar los sábados. Mi madre se quedó en silencio por unos segundos. Luego gritó: ¿Cómo demonios iba yo a saber eso? Yo contesté que todo esto era culpa suya y que literalmente abandonó a sus hijos en mi puerta con la esperanza de que tal vez yo estuviera en casa, en un día que ya le había dicho varias veces que trabajaba, como si intentara obligarme a faltar al trabajo al intentar no darme más opción que cuidarlos. Ella empezó a dar excusas, pero le dije que lo que hizo era inexcusable e inmaduro. Terminó llorando y simplemente dejé que eso continuara un rato antes de preguntarle si había terminado. Ella volvió al modo maleducado y me gritó que la policía la estaba acusando de abandono de menores. Dije que eso realmente no era mi culpa, ya que ella dejó a los niños en el pasillo. Luego dije que también habría llamado a la policía si hubiera estado en casa, y ella se hubiera negado a regresar por los niños, porque les dije antes que ahora trabajo los sábados, así que me niego a quedarme atrapado cuidando niños de nuevo. El resto de la llamada fue más discusiones sin sentido de su parte, y no llegó realmente a ningún lado. De alguna manera, mi madre terminó saliendo solo con un tirón de orejas y una multa, porque de alguna manera convenció a la policía de que sinceramente pensaba que yo estaba en casa y cuidaría de los niños, o eso me dijo mi hermano cuando me mandó un mensaje de texto. No sé cuánto fue la multa, pero el hecho de que tuviera que pagar una debería hacerla pensar 2 veces antes de dejar a los niños en mi puerta y salir corriendo de nuevo. Mi padre tampoco fue acusado porque estaba en el trabajo y también afirmó no saber que ella tenía la intención de dejar a mis hermanos en mi puerta. Me dijeron que en realidad estaba molesto con mi madre por hacer eso. La situación era como el caso de la olla llamando negra a la tetera, lo cual me hizo reír tanto. Pero supongo que tengo que darle crédito a mi viejo si nunca hubiera hecho lo que hizo mi madre. De cualquier manera, eso dejó a mi madre con antecedentes policiales. Esa es una primera advertencia a los ojos de la ley, creo. Después de eso, todo explotó realmente en Acción de Gracias. Mis progenitores me invitaron y esperaba completamente que fuera algún tipo de trampa. Y lo fue. En la cena, mi padre simplemente se sentó en la mesa fumando un cigarrillo y actuando como si estuviera a cargo. Hizo que mi madre me sentara y luego dijo que ya era suficiente y que estaba poniendo fin a esta farsa. Me dijo que necesitaba volver a casa, pagar el alquiler para ayudar con la hipoteca y las facturas, así como ayudar a criar a mis hermanos porque ya no tienen tiempo para ellos mismos, y la multa que mi madre tuvo que pagar golpeó sus finanzas duramente. Simplemente dije no, sin más.
y mantuve esa postura sin importar cuánto intentara ordenarme. Terminó poniéndose tan furioso que realmente me atacó, y él no es un hombre pequeño. Afortunadamente yo tampoco lo soy, ya que había estado yendo al gimnasio durante meses y había aprendido un poco de lucha. También llevaba puestas mis botas con puntera de acero, así que le di una patada rápida en la entrepierna cuando vino hacia mí. Luego lo golpeé lo suficientemente fuerte en la cara como para que cayera al suelo en un instante. Cayó con bastante estruendo e incluso vomitó por el dolor mientras se agarraba sus partes íntimas. Luego les dije a mis progenitores que tenía mi teléfono grabando en mi bolsillo todo el tiempo y podía demostrar fácilmente que él me había atacado primero. Mi padre me dijo que me fuera de su casa y que nunca volviera. Y lo hice, pero no antes de tomar una pata de pavo del plato y llevármela a casa para comer. Desde entonces, solo mis hermanos me han llamado o mandado mensajes de texto. Dijeron que me fui como un campeón y ahora hay bromas en casa sobre las pobres partes íntimas de papá. Pasé la Navidad con la familia de un amigo y tengo una invitación permanente para volver en otras festividades. Actualización 2. Bueno, ahora sé por qué mis progenitores intentaron obligarme a mudarme de vuelta en Acción de Gracias. Mi madre estaba embarazada del 6º hijo y me enteré solo recientemente. Para empezar, uno de mis hermanos encontró mi cuenta de Reddit poco después de mi última publicación y se la mostraron a nuestros progenitores, quienes a su vez aparecieron en mi departamento gritándome sobre cómo los había expuesto para que mi madre fuera arrestada y para que el mundo pensara que son malos padres. Bueno, lo son. Los confronté parado en mi puerta, sobre toda la basura que han hecho, hasta dejar a mis hermanos en mi puerta en un día que sabían que trabajaba. Eso es de malos padres de cualquier manera que lo mires, y realmente no importaba que lo hubiera expuesto, porque de todos modos habría llamado a la policía por mamá cuando dejó a los niños en mi puerta, y al final no habría hecho ninguna diferencia. Mi padre parecía listo para levantar un puño contra mí, y dije que esa acción sola demuestra que son padres terribles. Luego afirmé que si intentaba golpearme, terminaría como la última vez, y no creo que sus genitales pudieran resistir otro golpe de mis botas. Y sí, las llevaba puestas. Papá pareció fruncir el ceño y apretar las piernas juntas al pensar en lo que le hice la última vez, así que terminó yéndose y arrastrando a mi madre de la mano, y gritó antes de irse por el pasillo que esperaba que les pagara la multa que tuvieron que pagar por el abandono de los niños, ya que todo era mi culpa. Les dije que se fueran al cuerno y que no les debía nada. No dijeron nada en respuesta. Fue recientemente que recibí unas noticias muy malas. Mi madre estaba embarazada de unos 6 meses y perdió al bebé después de una caída en casa, cuando se resbaló en los escalones mojados del porche y cayó de bruces en la grava. Honestamente, no podía decir que estuviera embarazada en absoluto cuando la había visto antes de eso. Ella es un poco más robusta y siempre ha sido torpe, pero no obesa, lo suficiente como para que realmente no pudieras decir si estaba embarazada o no. Es triste, y este fue su primer aborto espontáneo, así que realmente quería culpar a alguien, y esa persona tenía que ser yo a sus ojos, porque había destruido la familia al no ayudar y al hacerlos gastar tanto dinero. Ella y papá aparecieron en mi departamento nuevamente, con ella en muletas solo para decir que todo era mi culpa por haber perdido al bebé, porque me negué a volver a casa y ayudar cuando me necesitaban. Se convirtió en una pelea bastante grande, donde los acusé de buscar un dinero gratuito para los niños y de buscarme la culpa por algo que no es mi culpa. No es mi culpa que quedara embarazada de nuevo cuando mamá tiene 44 años. Y no es mi culpa que ocurriera de todos modos. Culpé al podrido porche que papá nunca quiso reparar ni reemplazar. Bueno, mi padre volvió a poner sus manos sobre mí cuando dije eso, y recibí un fuerte golpe derecho de él. Y luego terminé dándole una paliza una vez más. Nunca dejé de hacer ejercicio en el gimnasio, y soy aún más fuerte de lo que era cuando lo derribé la última vez en Acción de Gracias. Él no tuvo ninguna oportunidad. Me quedé en blanco por la ira y terminé rompiéndole la nariz y sacándole los 2 dientes delanteros antes de que los gritos de mi madre me hicieran detenerme. Se llamó a la policía y me pusieron las esposas mientras a mi padre lo tuvieron que llevar al hospital.
Afortunadamente, los pasillos de mi complejo de apartamentos tienen cámaras de seguridad, y también tenía mi cámara de teléfono grabando detrás de mí en mi departamento cuando mis progenitores tocaron. El metraje mostró fácilmente que mi padre me atacó primero y que yo me defendí. Básicamente, estoy libre, ya que se consideró defensa propia. Pero ahora mis progenitores quieren demandarme por las facturas médicas de mi papá y la multa que tuvieron que pagar anteriormente. Papá no puede ir a trabajar durante algún tiempo debido a la paliza que le di. Tiene el cuello enyesado, la nariz rota, un ojo morado, 2 dientes perdidos y quién sabe qué más. También tuvo que afeitarse la barba, lo que tampoco le gustó nada. Ya estaba prácticamente muerto para mí, incluso antes de esto, así que supongo que esto lo hace doblemente muerto para mí. Y el poco poder que alguna vez pensó que tenía como mi padre se ha ido. Soy físicamente mucho más fuerte que él, y pronto comenzaré un nuevo trabajo que paga mucho mejor gracias a todo mi trabajo duro estos últimos meses. Y tal vez con unos años de ahorro consiga un lugar mucho mejor donde vivir. Mi hermano mayor me llamó para decirme que era asombroso por darle una paliza a papá y que planeaban irse igual que yo cuando cumplieran 18. Pero fue mi hermano siguiente quien encontró mis publicaciones en Reddit después de escucharlas en YouTube. Y eso llevó a mis progenitores a descubrirlo, porque mi madre los escuchó hablar al respecto y lo obligó a mostrarle mi publicación. Dijeron que ella estaba furiosa y comenzó a romper cosas. Mis hermanos se disculparon por dejar que mamá y papá se enteraran y que nunca habrían dicho nada si hubieran sabido que mamá estaba escuchando. Ambos también dijeron que están felices de que no vaya a haber otro bebé. Ya tienen que encargarse de mucho del cuidado de los niños para mis progenitores en este momento, y lo odian. Admitieron que al principio también me culparon por irme, pero se dieron cuenta de que cuando te conviertes en adulto, mereces tomar tu propio camino. Todavía está en el aire si mis progenitores realmente intentarán demandarme, pero creo que puedo decir con seguridad que será una pérdida para ellos si lo hacen. Uno de los tíos de un amigo es abogado y dijo que me representaría si mis progenitores deciden demandarme. Y también dice que no tienen mucho caso, ya que fue defensa propia. Y para mis progenitores, que probablemente leerán esto, solo tengo esto que decir: déjenme en paz. No me poseen ni a mí ni a mis hermanos. Y cuando llegue el momento de que puedan irse a los 18, los ayudaré a salir de su casa. Ambos siempre han sido narcisistas y egoístas. No es mi culpa que mamá haya perdido al bebé. Y no es mi culpa que lo pasaran tan mal sin mí en la casa por no ser su niñera gratuita. Consideren esa nariz rota y esos dientes perdidos como una buena razón para nunca ni siquiera tocarme de nuevo. Y no olviden que solo he contado una fracción de la basura que sucedió en mi vida gracias a ustedes aquí. Si quisiera, podría publicar historia tras historia de las cosas que ocurrieron en mi infancia, pero eso no me daría satisfacción. Así que simplemente déjenme en paz. Edición. Así que si esta publicación se lee en YouTube, pido que cualquier narrador no lea públicamente esta edición, porque realmente no me siento cómodo con ello. Pero el resto del mensaje está bien. Edición 2. Le pedí a mis hermanos más detalles, y mi madre estuvo en el hospital casi una semana con las lesiones que tuvo por la caída. Alguien aquí cuestionó si fue empujada. Ahora me lo estoy cuestionando también. Pero la mejor explicación que pude obtener es que mamá resbaló y cayó del porche mientras se apuraba para irse a algún lugar. He escuchado de personas que resultan heridas peor de formas más tontas. También investigué sobre la cremación, y dice de 7 a 10 días para obtener las cenizas. Entonces, ¿eso significa que la urna con la que volvieron estaba vacía? Estoy tan confundido. Pero nuevamente, la cosa del funeral que hicieron mis progenitores fue varios días después de que mi madre saliera del hospital, y mis progenitores mantuvieron esa urna en el dormitorio hasta el día de su pequeño funeral. Supongo que podrían haber obtenido las cenizas entonces. Podría explicar por qué volvieron ebrios a casa. Pero esta situación es tan extraña y retorcida que cuestionarla más me está haciendo doler la cabeza. Actualización 3. Se siente ostentoso volver a publicar tan pronto. En mi última publicación mencioné que mi madre sufrió un aborto espontáneo en su embarazo reciente
después de una caída grave. Algo no olía bien en la información que recibí, y después de todos los comentarios que recibí al respecto, decidí que la única forma de obtener la verdad era ir directo a la fuente. Así que fui a ver a mis progenitores el domingo. Ambos estaban en casa y descansando, y ambos lucían realmente mal. Mi madre, además de necesitar muletas para caminar más de unos pocos metros, tiene muchas marcas y vendajes en toda su cara por la caída que sufrió. Y mi padre, bueno, solo vean su descripción después de la paliza que le di en mi última publicación para ver cómo lucía. Mis progenitores estaban más allá de sorprendidos de que me presentara, y exigí saber si realmente hubo un bebé, o si todo fue solo algún plan medio hecho para culparme por no volver a casa. Mi padre dijo que tenía mucho descaro al presentarme y dejarme entrar después de lo que sucedió, pero mi madre se echó a llorar y dijo que realmente había estado embarazada. Se tambaleó hacia el dormitorio y recuperó una urna pequeña pero bastante ornamentada, y tenía cenizas adentro. Incluso la revisé para ver si parecían o olían a cenizas de cigarrillos o de una barbacoa o algo así, pero no olían nada parecido. De hecho, apenas olían a nada en absoluto. Pregunté por qué trajeron a casa la urna afirmando que las cenizas estaban dentro antes. Busqué en línea y decía que al menos se necesitaban 7 a 10 días para obtener cenizas, y mamá estuvo en el hospital no más de 5 días. Mi madre dijo que compraron la urna en línea y esperaban recibir las cenizas del bebé cuando fueran al crematorio, y estaban realmente molestos de que no pudieran llevarse al bebé a casa aún. Así que simplemente esperaron hasta que pudieron obtener las cenizas unos días después, y luego salieron a emborracharse. Mamá afirmó que el crematorio hizo las cosas un poco más rápido porque ella les rogó. Había lágrimas genuinas en sus ojos. He visto sus lágrimas de cocodrilo muchas veces, pero esto no parecía así. Obtuve más información sobre lo que sucedió con respecto a cómo mi madre se cayó. Estaba llegando tarde a ver a su médico, un ginecólogo, o como sea que los llamen. Mamá explicó que se quedó dormida mientras tomaba una siesta y estaba tratando de apresurarse para llegar a su cita. Entonces, resbaló con un juguete mientras intentaba bajar las escaleras. Los barandales del porche se habían podrido y roto hace como 2 años, y papá nunca los arregló ni los reemplazó. Así que mi madre no tenía nada a qué agarrarse para detener su caída, y cayó directo del porche. Aterrizó primero en la cara y luego en el vientre en el suelo. Incluso me mostró marcas en todo su estómago de donde aterrizó. Me dijo que el bebé habría sido otro niño. Tengo 2 hermanos y 2 hermanas, y habría habido otro hermano más. Luego, mamá me dijo que un médico le advirtió que nunca intentara tener otro bebé porque su cuerpo podría no poder manejarlo nuevamente debido a su edad y lesiones anteriores. Supuse que ese era el caso, después de algunas cosas que la gente me envió en mensajes sobre ello, pero no lo hizo más fácil escucharlo en persona. Finalmente hice la gran pregunta: ¿por qué me culpaba? Mamá comenzó a decir que ese día que aparecieron en mi apartamento fue realmente malo, o algo así, pero papá finalmente habló y la interrumpió. Vociferó que es porque todo era culpa mía. Si hubiera hecho lo que él dijo y hubiera vuelto a casa en acción de gracias, entonces habría estado allí para ayudar. Y ahora hay un bebé muerto por mi culpa. Le grité que si realmente se hubiera molestado en arreglar el maldito porche, entonces mamá nunca se habría caído. Y eso es responsabilidad suya. Además, ni siquiera se molestó en decirme que mamá estaba embarazada en acción de gracias. No es que hubiera cambiado algo. Seguimos gritándonos mutuamente, y en lugar de tomar partido por alguien, mi madre simplemente salió de la habitación llorando. Mi padre parecía una cerilla encendida por lo rojo que estaba, y blandió su viejo cuchillo de caza hacia mí mientras gritaba que saliera de su casa. Mientras me iba, me dijo que ya no era su hijo. Le dije que no lo veía como un padre desde hace años, porque siempre fue un padre terrible, pero antes de salir por la puerta, le dije que presentaría una orden de restricción. También le advertí que si alguna vez levantaba la mano contra mis hermanos, como intentó hacerlo conmigo, entonces la próxima vez perdería más que un par de dientes, y no dudaré en llamar a la policía o a servicios de protección infantil si intenta la misma basura con mis hermanos como lo hizo conmigo.
Comenzó a lanzarme montones de insultos desde la puerta principal como «hijo de mala madre». Le respondí que era un insulto para mamá y él se puso rojo de nuevo. Luego le mostré un gesto obsceno con el dedo antes de alejarme en mi bicicleta de montaña. Así que sí, supongo que esa es la mejor respuesta que tengo para cualquiera. Si esto no es la verdad, entonces no sé qué es. Pero, ¿importa ya? Voy a solicitar una orden de restricción tan pronto como pueda. Y buscaré mudarme de apartamento después de comenzar a ganar dinero con mi nuevo trabajo. No sé si sentiré ganas de volver a actualizar después de esto. Solo voy a estar deprimido recordando todo esto. Así que creo que ya terminé aquí, a menos que mis progenitores decidan hacer algo malo con mis hermanos. Pero espero haberles dejado claro mi punto. Ya he golpeado a papá 2 veces, y aún así parecía algo temeroso de mí mientras sujetaba ese cuchillo. Sentí como si me estuviera mirando como a un monstruo. Tal vez lo soy a sus ojos, pero si ser un monstruo para él significa que nunca lastimará a mis hermanos, entonces está bien, seré el monstruo. Él